Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos 3 temas para el debate, como es habitual. Vamos a hablar acerca del Día de la Libertad de Expresión. Y trajimos como invitados 2 personalidades del mundo. Guillermo Canela, asesor de comunicación de la Oficina Regional de la UNESCO, y Gustavo Gómez, director del Observatorio de Medios de Uruguay. Con ellos vamos a hablar acerca de lo que son los medios, qué pasa con los periodistas, hay o no suficiente libertad de expresión. ¿Decimos suficiente? ¿Por qué decimos suficiente? ¿Tiene que ser suficiente o tiene que haber simplemente libertad de expresión? ¿Cómo están los medios? ¿Cómo está relacionado con los medios con la política? En fin, vamos a tratar de abarcar todo esto en media hora. El siguiente tema, vamos a hablar con el senador Adolfo Ferreiro de Avanza País y el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, don Luis Villasanti, acerca de la política y la inseguridad. Según Adolfo Ferreiro, y nos va a explicar después, en el 2018 el 20% de la representación política en Paraguay estaría directamente relacionada con el crimen organizado. El 20%. 1 de cada 5 de nuestros representantes electos va a tener relación directa con el crimen organizado. ¿Se podrá detener? ¿No se podrá detener? ¿Qué puede pasar en Paraguay? Lo vamos a discutir. Y el último tema, vamos a hablar acerca de los espinosos casos de investigaciones económicas que no prosperan en la Fiscalía. ¿Por qué? Y vamos a saber, porque lo invitamos al fiscal adjunto de delitos económicos, del doctor Federico Espinosa. Todo esto después de la primera pausa. ¿Qué tal, Guillermo Canela? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto estar contigo de nuevo. Gracias por venir, Guillermo. ¿Qué tal, don Gustavo Gómez? ¿Cómo anda? Excelente, luego del temporal de hoy, no me puedo quejar. ¿Y qué le pareció el temporal? Bueno, ¿Vio alguna de las guiadas por las calles de Asunción? ¿Pudo remar? Por lo no menos? me dijeron que trajera la canoa, sino con mucho gusto. Bueno, está bien. Una linda experiencia, realmente. Tenemos que decir a Pepe Costa que le lleven en el próximo raudal, que le lleven por la zona de Artigas. Entonces van a hacer mucho ejercicio. Bueno, ¿cómo está la libertad de expresión en América? ¿Quién comienza? Comienzo yo. Creo que tenemos nuevos y viejos desafíos. Primero hay que hablar de las cosas positivas, Sí. ¿no? O sea, hemos avanzado mucho en áreas muy significativas. Para que tus telespectadores tengan una idea, hace 20 años, que en términos históricos no es nada, Sí, es cierto. esta región del mundo tenía un país con ley de acceso a la información pública. Hoy son más de 20, en menos de 20 años. Desde un punto de vista de la institucionalización de procesos, hoy casi 99% de las constituciones de América Latina tienen estos derechos añadidos al texto constitucional. Hace 30 años no era así. Entonces hay avances importantes. Ahora, siguen habiendo desafíos que son los desafíos de también hace medio siglo. Cuestiones como concentración de propiedad, que seguramente Sí. Gustavo va a añadir porque apenas ha lanzado un estudio con la UNESCO sobre eso. Cuestiones como la debilidad institucional de los reguladores, cuestiones como la violencia contra los periodistas y comunicadores en general, que sigue siendo un tema particularmente fuerte en esta región del mundo. Y hay cuestiones nuevas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Internet y libertad de expresión. Sí. Es una cuestión nueva, no solo para América Latina, en todo el planeta. Y cuando miramos estos temas, con algunas diferencias pequeñas, son temas que están presentes en casi todos los países de la región. O sea, hacen con que estos desafíos sean comunes. Afortunadamente, hay muchos países de la región que no tienen asesinatos, por ejemplo, de periodistas, pero eso no quiere decir que no haya violencia contra periodistas. Por ejemplo, estamos enfrentando un fenómeno nuevo en toda la región, que es lo que la UNESCO llama de violencia digital. Muchos periodistas que tienen sus cuentas de mail hackeadas porque los perpetradores
de la violencia digital, quieren saber, por ejemplo, cuáles son las fuentes del periodista. Entonces, estamos viviendo un periodo bastante interesante por lo bueno, pero también bastante preocupante por los desafíos que siguen. Y todo eso, y ahí cierro esta parte de los desafíos iniciales, en un contexto global que pone desafíos globales al periodismo. Toda esta cuestión que surge con mucha fuerza el año de 2016, a partir de esta idea de posverdad, de noticias falsas, todo este tema que ha generado quizás hasta de manera positiva, un volver a las cuestiones éticas más relevantes del mundo del periodismo. Este es el gran tema de este Día Mundial de Libertad de Prensa para la UNESCO. Cómo hacer mucho hincapié que el periodismo de calidad sigue siendo central para las democracias con toda la revolución tecnológica. Esto es la buena noticia que vino de toda esta revolución que tuvimos en los últimos meses, pero no es fácil hacerlo. No, definitivamente. Ahora, don Gustavo, ¿es suficiente con que los periodistas tengan acceso a la información de parte, sobre todo de las fuentes gubernamentales, así como dice Guillermo, que esto se ha extendido en el mundo? ¿Es suficiente con eso o hace falta algo más? Porque pareciera que no es suficiente que tengamos la posibilidad de informar, de mostrar lo malo que hacen los negociados que se cometen desde los gobiernos, si finalmente queda en eso y no hay sanciones, que es algo que todavía falta en la mayoría de los países de América. ¿Es suficiente con tener solamente acceso a la información? No, claro que no. Es necesario, pero no suficiente. Vos tenés además una situación donde los periodistas cada vez tienen el trabajo más precarizado, ¿no? Es decir, vos tenés acceso a información, eso hay que producir, hay que investigar, hay que chequear con otras fuentes. No alcanza que obtuve ese papelito y ya lo mando. Hay que trabajarlo. Y no siempre están las condiciones laborales adecuadas para poder hacer un trabajo de calidad. Ese es un condicionante muy fuerte a la libertad de expresión del periodista y también al derecho a información de la población de recibir algo de calidad. Y además tenés que tener la capacidad después de difundirlo. Y si tenés una estructura de medios muy concentrada, donde lo que influyen son intereses de por medio que a veces bloquean esa información que obtuviste, que a pesar de todos los esfuerzos lograste construir una nota, estar seguro de que si bien no tenés todas las pruebas, es veraz, y luego uno llega, lo quiere publicar o lo quiere emitir y se tranca con intereses de determinados dueños de medios. Entonces, fíjate vos, siendo una condición necesaria y aún faltando toda esa parte de sanciones, tenemos un par de condicionantes muy importantes para que la libertad de expresión sea lo que debe ser, efectiva, completa. Las condiciones laborales de los periodistas, su capacidad para hacer su trabajo, al cual están encomendados, y la distribución de esa información, que muchas veces está ralentizada, mediada, no por el trabajo del periodista, sino por los medios en los que trabaja. Ahora, ¿y cuáles son los desafíos que tenemos entonces en los medios y los periodistas? Porque en los últimos tiempos se ha visto que los que tienen el poder, porque no voy a hablar solamente de los políticos, los que detentan el poder, se han dado cuenta que para combatir algunos medios, ¿qué hacen? Compran medios. Y tienen sus propios medios y concentran medios. ¿Ustedes ven eso como uno de los principales peligros dentro de lo que es la libertad de expresión en esta parte de la región? Sí, es un problema de toda América Latina, también por las investigaciones que estamos haciendo, también es un problema de Paraguay, es un problema de Uruguay. La verdad que no somos aldeas aisladas. Lamentablemente debo decirle a la audiencia que es un problema generalizado. Y efectivamente, si bien para esa gente que tiene medios, fíjate vos, es el mejor escenario de libertad de expresión. O sea, yo tengo derecho a fundar un medio, a expresarme y tengo todos los medios a mi alcance. Exacto. Para esa persona, para ese dueño, para ese empresario, tiene las máximas oportunidades de expresarse. Pero para todo el resto de la población, no. Y claramente eso impacta en la libertad de expresión y por tanto eso impacta en la democracia. Si además de ser personas vinculadas al medio, porque a veces tenés familias que están involucradas en los medios desde hace mucho tiempo y tienen la vocación. Una tradición. Porque concentración no necesariamente es mala intención o claro, no tiene que ver con la calidad.
El problema es que te corta la posibilidad de una diversidad de punto de vista. Pero lo que voy a decir me parece que es importante porque eso sí bastante más reciente. Y es que hay gente que viene de afuera de los medios a comprar medios. O sea, vos encontrás en América Latina muchos dueños de medios que además son dueños de bancos, son dueños de latifundio, son dueños de cadena retail, son dueños de empresas de bebida azucarada. Entonces, cuando arman su programación, cuando tienen su política editorial, ¿están defendiendo la libertad de expresión en lo que creen o es una herramienta para defender sus intereses? En otros países, quiere acá que no, grupos de presión, poderes fácticos como el narcotráfico, como las mafias, o sea, también empiezan a comprar, a tener, no porque figure fulanito que es el cabecilla del narcotráfico, es el dueño titular del medio, no, pero tiene gente paga, tiene gente que presiona, que funcionan como protección para en realidad otros negocios. Ese es un problema, porque ya estábamos complicados con gente con poder, pero que defiende sus ideas. Esto ya no trata de ideas, sino de intereses económicos o intereses incluso delincuenciales, ¿no? Ya estamos hablando de otro. Exactamente. ¿Y la UNESCO tiene algo en ese sentido, algún estudio en ese sentido, cómo actuar, cómo prevenir este tipo de situaciones? Justamente hoy acá en Paraguay estamos lanzando un estudio global sobre cuáles son los estándares internacionales en materia de concentración de medios, qué hay que hacer desde el punto de vista de la legislación internacional. Un estudio que fue escrito por 3 de nuestros mejores expertos en esta materia, uno de ellos está acá con nosotros, pero también por un canadiense que se llama Toby Mendel y un español, Ángel García Castillejo, y hoy lanzamos este estudio acá, que no es un estudio para hablar de la concentración de los medios en cada país, cuántos medios hay en este país o aquel. No, es un estudio para decir, estas son las herramientas institucionales y regulatorias para resolver el problema. Por supuesto, cada nación, cada Estado miembro de la UNESCO es soberano para decir, bueno, ¿cómo vamos a aplicar esta legislación en nuestro contexto? Porque el tema de la concentración no puede ser un fin en sí mismo. Nuestra discusión acá es apuntar para el hecho de que para la consolidación de las democracias, diversidad y pluralismo de voces es fundamental. Y la premisa, la hipótesis que la UNESCO y otros tienen es que medios concentrados no ayudan a la diversidad y pluralismo. Pero lo que queremos nosotros no es desconcentrar por desconcentrar. Lo que queremos nosotros es alcanzar diversidad y pluralismo de voces, de opiniones, incluso de aquellas con las cuales no estamos de acuerdo. Porque el gran tema de la libertad de expresión es proteger incluso a aquellos o principalmente a aquellos con quien uno no está de acuerdo. Porque proteger la libertad de expresión de aquellos con los cuales estamos de acuerdo es fácil, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿cuál es el límite a la libertad de expresión? ¿La libertad de expresión tiene un límite o no? Sí, por supuesto. En general los derechos, yo creo que salvo de la libertad de pensamiento, pero incluso el derecho a la vida tiene sus límites. En defensa propia uno puede no ser sancionado. Fíjate, el derecho a la vida, que uno diría de primera, es lo más absoluto. No, tampoco es absoluto, porque si yo me defiendo frente a un agresor más poderoso que vino a atacar en mi casa con un arma, ¿no? No, el derecho a la libertad de expresión no, es fundamental, pero tampoco es un derecho absoluto, admite ciertas restricciones. Pero también hay que ponerle límites a esas restricciones, ¿no? Porque a veces, porque si no se mal utilizan. Y bueno, claro, ¿no? Ya la tentación ya la conocemos, la hemos vivido, los periodistas saben perfectamente cuando te hablan de eso, pero conceptualmente sí, efectivamente hay. Por ejemplo, hablábamos recién de concentración y diversidad y pluralismo, ahí tenés un buen juego de límites. Un dueño de medios tiene toda la billetera del dinero suficiente para comprarse todos los medios del país. Es su máxima libertad de expresión, decíamos. Pero tiene un límite, que es el límite del derecho de las personas que escuchamos, o que vemos, o que leemos. Ahí hay un límite a esa libertad. ¿Por qué no puedo si yo tengo dinero para comprarme todos los medios? ¿Por qué no podré? Porque soy exitoso. Me penalizan porque soy exitoso. No lo estamos tratando de censurar. Usted tiene derecho a tener medios, pero no puede tener todos los medios porque lo que está afectando es el derecho de la persona a enterarse de otras fuentes de opinión. Ese es un buen ejemplo de un límite. No está pensado el límite para censurar a la persona por lo que piensa, sino para proteger el derecho de todas las personas a tener una diversidad de fuente de información. Incluso con los niños pasa lo mismo, ¿no? ¿Por qué una persona en la televisión no puede, por más que quiera, pasar pornografía a las 4 de la tarde? Si yo tengo interés y además me da plata y pongo la factura, pago impuestos,
No, porque hay de otro lado Claro, unos porque hay otros pequeños derechos que hay que bajitos que proteger, tienen otros claro. derechos y por lo tanto vamos a protegerlos. Me parecen dos ejemplos muy claros Y de incluso, una limitación legítima. Después están las que no son legítimas, que bueno, alguna experiencia también tenemos. no, incluso yo añadiría a eso una perspectiva que la gente a veces no la tiene, y Gustavo la ponía muy bien, es que estos dos ejemplos incluso se puede pensar en una especie de límite de la libertad de expresión de un actor, pero para garantizar la libertad de expresión de otro. Del otro actor, sí. Porque cuando uno está diciendo que hay horarios donde ciertos contenidos no pueden ser transmitidos para proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes, lo que se está protegiendo es la libertad de expresión de estos niños, porque acordemos que la libertad de expresión habla del derecho de transmitir y de recibir. Entonces, estáse garantizando el derecho de estos actores de recibir una programación que es acorde a su franja etaria. Los límites en el sentido de censurar determinados contenidos son muy pequeños, por ejemplo, la apología al crimen, ¿no? Que están en la legislación internacional. Yo incluso, y ya tuvimos esta discusión con Gustavo, quizás siquiera utilizaría la palabra límite para los ejemplos que Gustavo planteó. Utilizaría la palabra reglas del juego. O sea, todos los derechos que están en la Declaración Universal tienen reglas del juego. Por ejemplo, está ahí que hay el derecho de ir y venir, pero tenemos semáforos. O sea, no es que porque en algún momento tú tienes que parar en los cruces que alguien te restringió tu derecho. O sea, hay una regla del juego para que el otro que está viniendo de la otra calle. Entonces yo creo que para que esta discusión se aparte de estas ciertas ideologías que a veces se ponen y que no ayudan al debate, es decir, mira, los derechos tienen reglas del juego y sí también tienen límites, pero son límites muy acotados, definidos en la legislación. Ahora, estas reglas que Gustavo mencionaba son fundamentales para garantizar la libertad de expresión de todos y no solo de un actor o de otro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más difícil cuando uno tiene 3 grupos, 4 grupos en un país, que es la constante que se está dando sobre todo en Sudamérica, de tener 3 o 4 grupos bien identificados de empresarios con medios de comunicación? ¿Cuáles son los riesgos en ese sentido cuando hay esa concentración de medios en manos de unos pocos? Que esos pocos, en función de sus intereses y sus ideas, te generen determinados temas de agenda informativa, por ejemplo, que no están en defensa del interés público general, sino de sus propios intereses particulares. Es decir, tener los medios en manos de uno o pocas personas te da un poder de colocar sobre qué se discute y sobre qué no, por ejemplo. Y eso no debería una democracia quedar limitado a unas pocas personas. Establecen su propia agenda de interés. Ni hablar. Ese es un problema muy grave. Por eso, entre las medidas que proponemos en este documento de UNESCO, tiene que ver con, bueno, evitemos que esa gente pueda por lo menos tener más medios que los que ya tiene, porque seamos conscientes de que estamos llegando tarde a esto, ¿no? O sea, ha habido una consolidación. Pero uno puede, si tiene un problema de un monopolio, uno puede hacer 2 cosas. Uno puede barrer a ese que tiene o puede sumarle 4. A veces hay que tomar medidas inteligentes o creativas, como decía hoy en el seminario Guillermo, y la apuesta, o por lo menos una de las apuestas, no la única necesariamente, sea abrir más, oxigenar más, permitir que haya más trabajando en el medio, rodear a esos grupos. Si uno en un país tiene un marco regulatorio que lo único que hace es que se entrega medios a quien tiene más dinero, por ejemplo, ese va a ser un mecanismo que va a terminar siempre consolidando más y más en los poderosos. Bueno, hay que establecer unas reglas de juego, también en este caso, no para quitarle las frecuencias a los que tienen, sino para permitir que otros que no tienen tengan suficiente espalda y capacidad, y hay que darle apoyo y hay que empujarlos para que puedan empezar, en términos económicos sería a competir, en términos nuestros de libertad de expresión, a que ofrezcan más diversidad y pluralismo en el sistema de medios. Ahora, la UNESCO, a ver cómo se puede elaborar la pregunta.
Si tenemos en cuenta esta situación de concentración de medios que establecen su propia agenda y de acuerdo a sus intereses, ya sean económicos, políticos, sociales y muchas veces todos juntos, ¿se pueden establecer algún tipo de marco legal de tal manera a frenar esas situaciones o eso es imposible de hacerlo? No, es posible. La verdad es que no hay una fórmula mágica para todos los países. Lo que los organismos internacionales dicen es que es legítimo, dentro de ciertos parámetros, regular la concentración excesiva de los medios. Ahora, cada país hace de una forma. Por ejemplo, la legislación de Estados Unidos dice que en determinados mercados quien tiene televisión no puede tener diario, ¿no? Entonces eso es una regla concreta. Es una limitación. Es una limitación, una regla del juego, ¿no? De cómo se puede hacer evitar este cruce. ¿Y por qué? Porque el legislador que desarrolló eso decía, bueno, los diarios son un contrapunto también a la televisión. Entonces, si no son del mismo grupo, pueden criticarse entre ellos. En Francia hay determinados límites. Si uno tiene no sé cuánto % de la televisión abierta, no puede tener televisión a cable, y etc. En Alemania los límites son financieros y por cuotas de audiencia. En Sudáfrica puede tener uno y uno. Entonces, pero lo que es interesante cuando uno mira una cantidad de democracias es que aunque la legislación en cada una de ellas sea distinta, todas tienen legislación para trabajar el tema concentración de medios. Ahora, no hay una única fórmula para hacer eso. ¿Cómo quedó en la ley uruguaya, por ejemplo? Ya no me acuerdo. Ahí se utilizan una serie de mecanismos. Uno, por ejemplo, es que una misma persona, empresa o grupo económico no puede tener más de tanta cantidad de medios. Tiene una determinada cantidad. Sí. Hasta una determinada cantidad. Claro, y fíjate que dije lo de grupo económico, porque a veces hay legislación en América Latina que ha tenido ese límite. Es decir, Gustavo Gómez no puede tener más de 3 medios. Claro, lo que pasa es que pongo testaferros a nombre mío y se tiene mucho más. Y superás mucho más. Eso es lo que nos pasa en la mayoría de los casos. Así mismo. No es que no haya legislación, es que pongo a mi abogado, a mi madre o a mi amante y simplemente ya lo cubrí. Entonces no alcanza. Entonces utilizamos la idea de grupo económico. Hablamos de propiedad cruzada, límites a tener medios de comunicación con telecomunicaciones, que es bastante novedoso. Cada vez más entran empresas transnacionales muy poderosas, mucho más que incluso nuestros grupos nacionales, a meterse al mercado de televisión. Ya no son solo los paraguayos o los uruguayos, sino que vienen extranjeros. Entonces buscamos una serie de baterías que pudieran poner algún límite del crecimiento. Complementario con lo que decía, abrimos una reserva de espectro para medios comunitarios, no solo en radio, sino también en televisión. Establecimos que los propios medios comerciales aporten a un fondo de producción audiovisual para que pueda haber recursos, no solo para tener antenas, sino también para tener contenidos diversos. Me explico, pensamos en una estrategia también diversa, digamos. No solamente es limitar, claro, que por supuesto lo tenemos que hacer, y de hecho estamos en este momento en la mitad del periodo que tienen las empresas que superan esos límites para desinvertir, porque como lo decía hoy, nosotros ya cuando aprobamos la ley en el 2014, en el gobierno de José Mujica, ya había grupos concentrados que pasaron esos límites que establecimos en la ley. Entonces, ¿uno qué hace con eso que ya está? Bueno, se les dio un plazo de 4 años para que vendan. O sea, no es expropiación. Bueno, ajustense, nosotros no queremos que haya tanto, tienen 4 años, estamos a 2, pero también hay que apuntar a que entren nuevos, ¿no? También hay que entrar a que haya otros medios. No alcanza solo con darle palo al que está, que ya bastante difícil es. No es suficiente si no logramos construir también que otros tengan sus agendas, que otros tengan capacidad de tener sus propios medios y de ponerle contenido, porque después finalmente tenés una frecuencia y no tenés contenidos. Ahora, pero también existe, en los últimos años se ha dado un fenómeno, es decir, los gobiernos, sean de la ideología que fueran, sobre todo acá en América, cuando son muy criticados, ¿qué hacen? Empiezan a establecer normas y leyes que vayan coartando y acechando a aquellos que son críticos. Una vez que lo consiguen, ¿qué hacen? Con testaferros, con prestanombres, empiezan a comprar esos medios acogotados porque ya no tienen papel, algunos periódicos, otros con la frecuencia, porque ya no le vuelven a dar la frecuencia, que está a punto de vencer, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que
los gobernantes de turnos empiezan a comprar con sus amigos y sus aliados, empiezan a comprar medios. Y entonces uno dice, bueno, finalmente, ¿qué es lo que tenemos que defender? Finalmente, ante toda esta realidad, finalmente es la posibilidad de que la sociedad tenga una pluralidad siempre de visiones de lo que pasa en su país. Me parece que finalmente a eso es lo que vamos a llegar, porque impedir que se compren los medios, medio que es complicado evitarlo. Sí, o sea, claro, en un contexto donde tuviéramos, en un contexto ideal, donde tuviéramos un número N de medios con las múltiples visiones, no habría ningún problema que una visión más, sea cual sea, del propio gobernante de turno, aparezca. Ahora, el problema es cuando esta visión se suma a las dos que ya había y tenemos tres, ¿no? No son más que eso. Entonces ahí tenemos un problema. Ahora, no es fácil de hacerlo, pero no es imposible. La cuestión es cuáles son los problemas de América Latina por no lograrlo. Uno central, la institucionalidad es muy débil. Es muy débil, así. Y esta institucionalidad tiene que ver con ¿qué? Con la presencia de órganos reguladores realmente independientes, que sepan aplicar las reglas del juego y medir. O sea, si la legislación está diciendo, por ejemplo, hay varios países de esta región que tienen la legislación diciendo que los políticos no pueden ser dueños de medios. Y sancionen. Exactamente. Claro. Y ahora, estos órganos no pueden ser nombrados por el propio gobierno, porque si no, ¿cómo van a hacerlo? ¿No? Eso es una forma. La otra forma complementaria es que los poderes judiciales estén empoderados para tomar decisiones si son provocados sobre estos temas. Entonces, un ejemplo que tú apenas mencionaste de gobiernos que cancelan las concesiones. Sí. Gustavo conoce el caso mucho mejor que yo, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió en un caso de Venezuela que no podían hacer eso. Entonces, RCTV, ¿no? RCTV, sí. Entonces, la Corte dejó claro que este tipo de cancelar una concesión está dentro de las reglas. Ahora, cancelar por motivos políticos es otra cosa, ¿no? Pero igual la Corte va más allá y afirma que los gobiernos sí tienen, el Estado sí tiene el derecho de regular los temas. Ahora, que no puede hacer es para resolver cuestiones políticas, etc. Entonces, la sensación que nosotros tenemos es que si logramos mejorar la institucionalidad del sistema, muchos de estos temas también se resolverán. ¿Y por qué la UNESCO recomienda mucho que haya tres grandes sistemas de medios? Los medios privados, que son fundamentales, los medios comunitarios y los medios públicos, pero realmente públicos, no gubernamentales. No partidistas, públicos. Porque estos tres medios en su interacción ayudan a hacer una especie de frenos y contrapesos entre ellos mismos, ¿no? Ahora, si solo tenemos los privados y viene uno y compra, o si los públicos son solo gubernamentales, los comunitarios son débiles, no tenemos esta estructura. Ahora, vuelvo a la decisión de la Corte, que fue un marco, ¿no?, en la región sobre esta temática. Sí, no hay duda. Bueno, señores, llegó el final del tiempo establecido. ¿Cómo? Nos prometieron una hora y media, ¿no era? No. Era una hora, pero vinieron más invitados. Guillerme, Gustavo, muchas gracias por venir. Hay muchas cosas. Me quedó pendiente una pregunta que te dejo, Guillerme. ¿Cómo hacer instituciones más fuertes? Si no hay medios de comunicación pluralistas y verdaderamente libres, ¿cómo hacer una sociedad con instituciones fuertes? Alguna vez vamos a tener que hacer un debate sobre ese tema acá en el Péndulo. Gracias, Guillerme. Gracias, don Gustavo. Después de la pausa, seguimos con el senador Adolfo Ferreiro y don Luis Villasanti. ¿Qué tal, senador Adolfo Ferreiro? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar contigo como siempre.
Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, don Luis Villasanti? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar contigo para dialogar de todo lo que nos compete a la Asociación Rural Paraguay y especialmente a todos los ganaderos y los paraguayos en general. Mire, básicamente él es el culpable que usted venga este miércoles. ¿Por qué? Si no hubiese dicho lo que dijo el sábado en un congreso, no estaban acá. Pero dijo algo que me dejó preocupado. Y me dejó bastante preocupado porque decía el senador Adolfo Ferreiro que para el 2018 probablemente el 20% de la representación electoral en este país va a estar relacionada con el crimen organizado. Como está hoy día relacionado a la mitad de la economía. Sí. Y como está, yo te diría algo más grave, una porción importante de la cultura colectiva paraguaya. Pero agregó más ayer cuando hablábamos por radio. Me dice el senador Adolfo Ferreiro, me dice que los políticos son financiados y muchas veces después tienen que rendir cuentas de la financiación que reciben, de acuerdo a los intereses de aquellos que le apoyaron. Sí, a la manipulación. A la manipulación. Y eso también es consecuencia, esas cosas no son fáciles de explicar, porque se puede caer en una explicación simple, y lo peor de las explicaciones, porque son las explicaciones moralistas, ¿verdad? Aquellos que dicen lo importante no son las leyes, sino los hombres que la practican. Esas son estupideces de carácter universal que no soportan ningún análisis sociológico, ni psicológico, ni cultural. Porque con ese criterio Hitler no hubiese estado en Alemania, ¿verdad? Entonces, a ver, si nosotros en el Paraguay no empezamos a interpretar nuestros problemas, a explicarnos nuestros problemas con rigor científico, ¿verdad? Con rigor técnico, desde el problema del acuífero guaranizo, del cual también se dicen tantas tonterías, hasta los problemas de las instituciones constitucionales, nos va a ir muy mal. Porque no hay peor, ¿cómo era? Ciego. El ciego, el país es ciego, el tuerto es rey. El rey, sí. Bueno, ¿verdad? Y si además es sordo, tampoco escucha, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos un proceso, y hay que decirlo con mucha tranquilidad, porque si no también te retrucan con la vulgaridad. No, donde te pesimista, antipatriótica, antilopista, cualquier cosa, ¿verdad? Porque esa es la defensa más típica de las culturas supersticiosas. Nosotros estamos en el peor momento de la historia cultural del Paraguay. Nunca, no vas a pensar que en los años 30, 40, 50, 60, yo diría hasta el 70, vos te podías recibir de abogado en un garaje asistiendo una vez por semana a clase y sin leer un solo libro en toda tu carrera. Nunca hubiésemos pensado hace 30 años, 40 años, que un escrito judicial podía ser escrito hace tiempo con ASE. Y que cuando yo le decía al juez, me pasó muchas veces, señor juez, ¿cuándo firmamos? ¿Cómo voy a firmar? ¿Y qué pico importa si igual se entiende? No se entiende. Ni siquiera se entiende. O sea, nosotros tenemos un proceso de deterioro, para no usar la palabra decadencia, que a muchos les va a gustar más, de deterioro de todo aquello que nos da una identidad como sociedad. Y a tal punto ese deterioro que males sociales como la ignorancia, nuestros abuelos, por ejemplo, se separaban de sus hijos chicos con el dolor que eso significaba para mandarlos a estudiar Pupilo de Asunción, en el San José. ¿Me acordás cuando estábamos allí nosotros, creo que en el Salesiano? En todas partes había los pupilados. Las Teresas, porque mandaban a la gente del interior consciente de que lo mejor la importancia de la educación. Le podían dar. No, claro. Ahora lo pienso aquí en esa facultad de filosofía en Villafranca, al borde del barranco, porque está la pereza que no se entiende que hay que ir a donde uno va a recibir algo en términos educativos. Bueno, y se rompían todo porque sus hijos fueran cultos, ¿verdad? Incluso había bromas, mi hijo es doctor y todas esas cosas, ¿verdad? Hoy día, y porque sabían la gente que ser ignorante era la peor carga que se podía llevar en la vida. Eso era una... Pero termino con esto. Hoy día, ser ignorante es casi hoy día un mérito social. Vos escuchás en ámbitos que jamás lo pensaría, en el mismo Congreso de la Nación, legisladores que se levantan y dicen, yo no sé nada de este asunto, pero opino. No tiene derecho a opinar. O sea, tiene derecho a opinar, no tiene la obligación de callarse. O sea, tiene sentido. Imagínate que yo le diga al amigo Villasanti, yo opino
que hay que plantar pasto sintético en el campo para que las vacas no rompan el piso, para que no coman. ¿Sabe que se van a reír de mí? O que a mí me lleven a una discusión a pedir mi opinión sobre fútbol. Ahora, don Luis, teniendo en cuenta lo que dice el senador y acerca de este peligro de que un 20% de la representación dependa del crimen organizado, le leí a Felipo decir que también están pensando en que los sectores económicos tengan su representación en el Congreso. Van a tratar de poner candidatos para que los representen en el Congreso. Esa es una de las alternativas que ustedes ven para salir de esta situación, de esto que el propio senador Adolfo Ferreiro denomina que es la peor época cultural que estamos viviendo. Bueno, yo coincido plenamente con Adolfo, porque uno ve con el correr de los años el deterioro de la educación de nuestro país. Acá falta más educación y falta más cultura. Este es el motivo por el cual el crimen organizado está logrando grandes victorias. Tenemos lo que ocurrió en Ciudad del Este, una vergüenza. El EPP es una vergüenza nacional e internacional, ¿verdad? Y como siempre se dice, y en ganadería y en la rural decimos, hay que bajar al ruedo. Entonces sí es cierto, queremos participar con una cuota aparte dentro de los estamentos del Congreso Nacional, ¿verdad? Para poder tener un poco una voz. Acá Adolfo ¿Y cómo van a dijo, ser? ¿Van a estar inscritos a algún partido político o van a ser un sector independiente? ¿Cómo piensan? Bueno, y se está analizando, ¿verdad? Nosotros estamos analizando, está ya Fidel Zavala prácticamente, digamos, de alguna forma va a tener nuestro apoyo, ¿verdad? Y está en carrera, por decirlo así, ¿verdad? Pero tenemos que acompañar más, tenemos que acompañar porque creemos también que somos parte de esta república, somos parte de las personas que colaboramos de una forma u otra, ¿verdad?, para que este país funcione. Y lo más importante de todo es que estamos convencidos que las instituciones deben ser fortalecidas y deben ser respetadas, tanto el Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo. Y no hay otra forma que bajar al ruedo. Tenemos que bajar al ruedo. Mire, yo les recuerdo lo que pasó, lo que pasa en México, no lo que pasó, lo que está pasando en México, donde gobernadores son jefes de gavilla de narcotráfico, gobernadores, son las cabezas visibles, intendentes están metidos, hay una guerra feroz entre gobernadores e intendentes de algunas zonas por el territorio, por el tema de la droga. Y eso está ocurriendo acá. Esta semana, a inicio de esta semana o los últimos días de la semana pasada, de Nilson Sánchez, intendente creo que con permiso en la zona de La Mambay, el Capitán Bao fue elegido por todos los intendentes de la región como el representante de los intendentes en la zona. En la zona. Esto estoy seguro que se replica en muchos otros lugares y en muchos otros departamentos en Paraguay. Todavía no es sangrienta la situación en Paraguay, pero si no le ponemos un alto a esta situación y la gente no entiende por quién está votando, corremos el riesgo de mexicanizarnos mucho más rápidamente de lo que nos imaginamos, senador. ¿Usted qué piensa? Sí, sí. A mí no me preocupa tanto, y creo que no discrepamos mucho cuando narramos los hechos que ocurren. Ahora, el problema serio es que cuando se habla de política, se habla de una actividad que no es cualquier cosa. Que se haga de ella cualquier cosa es otro problema. Pero política es toda actividad de pensar y actuar sobre los intereses colectivos. Por eso a mí me están volviendo loco y ya le cambié de nombre, ya no les llamo más economistas, les llamo economistas. A esos economistas que no sé dónde aprendieron lo que aprendieron, que sostienen la peregrina idea de que la política y la economía son dos actividades separadas, sí. Y que la política no tiene que meterse en la economía. Eso es un error conceptual porque quiere decir que no se enteraron que hace más o menos 2000 años sabemos que una de las preocupaciones principales de la política es la economía, porque la economía es el bien colectivo del cual participamos todos. ¿Y qué es política económica o economía política? Ese ya es el problema de ciencia. Sí, sí. No,
La política se tiene que ocupar y se ocupa, mal o bien, y a veces de manera impropia, de todo lo que es importante a nivel colectivo. O debería ocuparse. No, se ocupa. A veces se ocupa. Yo tengo una interpretación muy materialista de las cosas. Yo no le hago juicios de valor cuando interpreto. ¿Verdad? Es decir, cuando a mí me dicen política, no, una cosa son los políticos, son los politiqueros. Es una pavada también. Es decir, lo que llamamos politiqueros es una forma de hacer política. ¿Me explico? Entonces, acá tenemos la costumbre a escuchar 2 o 3 palabras y después repetirlas, además sin pensar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y hay que agarrar un poco los libros, los diccionarios, escuchar a la gente que sabe, ver los ejemplos paralelos. Entonces decimos cosas que son a veces repeticiones de alguna tontería que alguien dijo una vez. Como por ejemplo, yo siempre le decía afectuosamente a Rubín, a nuestro querido maestro Humberto Rubín, que él hizo un gran daño a la idea de la sociedad sobre el derecho. Una vez que dijo, en el derecho todo es opinable. Y hoy día, cuando alguien dice una barbaridad, no, pero opinable. Todo opinable, sí. No es opinable. No, se olvidó la segunda parte de la frase. En el derecho, como en cualquier cosa, todo es opinable, pero no se puede opinar cualquier tontería. Porque hay reglas, hay conocimientos generales establecidos. ¿Qué pasa con la política? La política, que es una de las 4 actividades superiores de la humanidad, globalizadora. Hay solamente 4 actividades que hace la especie humana que engloban respuestas para todas las preguntas. La religión, la filosofía, el arte y la política. Esas 4 actividades, vos le preguntás, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá después de la muerte? La religión te va a contestar. La filosofía también te va a contestar. El arte te va a imaginar, te va a pintar el paraíso, el infierno de Dante, ¿verdad? Y la política le va a dar un sentido a cómo se lucha por eso, o cómo se organiza el poder religioso, por ejemplo. La ciencia no, la ciencia correcta es decir, no tengo cómo saberlo. La ciencia no tiene la intención de responderte todo, sino aquello que puede. Bueno, la política es la actividad por excelencia para organizar la convivencia humana, la sociedad y todo. Ahora, pero ¿cómo mejorar el estilo? Entonces, siguiendo su razonamiento, ¿cómo mejorar el estilo de hacer política? Entonces? Bueno, y eso estábamos hablando recién con Villasanti, como todas las cosas. Hay muchas formas, ¿verdad? Hay muchas cosas en los procesos culturales, sociales. Increíblemente el mercado hace que a veces se mejore la calidad de las cosas. Antes vos te ibas a una estación de servicio en el interior y entrabas al baño, era cualquier cosa. Chapoteos, ya sabes. Sí, hoy día, a la estación de servicio que no tiene su baño limpio, no le bajan el combustible. Entonces, el mercado, la competencia del mercado, obligó a mejorar la calidad de eso. Acá una de las cosas que... ¿Por qué no despreciamos nosotros en Paraguay? Entonces, no. ¿Hay mercado en la política? No, hay un mercado primitivo. Una sociedad tan... Muy primitiva. Muy primitiva. Una sociedad tan inequitativa, tan injusta, con 3 millones de pobres que se mueren de hambre, ¿verdad? Que no tienen ningún porvenir en el futuro. Que saben que ellos y sus hijos están condenados a no ser nada. Y cada vez peor. O sea, de la pobreza campesina venía a la miseria urbana. Bueno, eso puede cambiar la política. Eso va a cambiar la política. O el surgimiento, no sé si para bien o para mal, y lo que estábamos hablando del narcotráfico, ¿por qué ahora, qué pasa con el crimen organizado? Es el sector económico, social y cultural de mayor expansión en el país. Entonces, ellos van ganando prestigio social. Tienen iglesias, tienen templos, son presidentes del club deportivo, son respetables contrabandistas, como decíamos antes. Y hoy día aspiran a tener en forma directa el poder político, la autoridad. Ya no quieren nomás negociar con el político profesional al cual le subvenciona, con el cual... No, ahora dicen, no, vamos a ocupar nosotros. Pero ojo, eso es lo que están diciendo ellos también. Bueno, o sea, ni el crimen organizado, ni no sé a qué sector, ganaderos, qué sé yo, confían en la forma de hacer política hoy día y buscan la intervención directa. Obviamente, ellos son gente honrada, practican las actividades legales, ¿verdad? Pero el fenómeno es el mismo. Y están los indios también que quieren tener su propio parlamentario. Y están los oficiales retirados, y están los empleados públicos. Sí. Es decir, hoy día hay más o menos unos 46 sectores que quieren estar representados. Y que no creen más, o no conocen, porque la mayoría no conoce, cómo funciona el mecanismo de la intermediación política entre el interés particular y el interés colectivo.
Ahora, don Luis, ¿ustedes van a cambiar el estilo de hacer política? Porque el estilo de hacer política que nosotros conocemos es el del interés personal, el de los negocios propios, el de los negociados propios o del grupo, etcétera, etcétera. Después, pero el discurso es para el bien de toda la sociedad. Pero en realidad no es así. No. ¿Ustedes cómo piensan? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos convencidos, así como dice Tan Adolfo, ¿verdad?, que el hombre de por sí es político. La política busca el bienestar común. Tenemos que tratar de encontrar el bienestar común, dejar de lado nuestras apetencias personales, que muchas veces perjudican muchísimo a un país, a una sociedad, a un grupo de gente, y pensar un poco en el país, pensar en la patria, pensar en que este país necesita que todos dialoguemos. Normalmente lo que nosotros vemos en el Congreso mismo, que se observa por la televisión o por la prensa, es que los políticos están acostumbrados a las ofensas personales, a los insultos. No están con un diálogo constructivo. Y es lo único que va a llevarnos a tener un Paraguay para todos, a tener un Paraguay justo, y un Paraguay realmente respetado es un diálogo así como estamos haciendo con Adolfo, ¿verdad? Que no tendrá él su manera de pensar, yo tendré la mía, pero te puedo asegurar que coincidimos en algo muy importante, coincidimos en que ambos queremos que este país sea bueno. Ahora, en materia de seguridad, que yo les escuché a ustedes también pintar crudamente la realidad de la seguridad en nuestro país, si llegan sus representantes al Congreso, ¿qué plantearía? Lo que pasa es que en este momento nosotros somos, somos un organismo de presión. Esa presión, gracias a Dios, tenemos voz. Esa voz es importante, ¿verdad? Pero si uno llega, como por ejemplo está el caso de Fidel, que está lanzado, ¿verdad?, y que queremos que llegue, que le queremos apoyar en todo, vamos a tener una voz que va a dar una alerta. En este momento, por ejemplo, ¿cómo no vamos a estar preocupados nosotros cuando hay una banda de criminales que azotan una zona importante del país? Y desde hace años. Desde hace más de 15 años, no tenemos una solución, se sigue con este tema, se ejecuta a pobres campesinos humildes, que esa es la parte más grave, ¿verdad? No nos matan a nosotros, matan a la persona humilde, matan a la persona trabajadora, ¿verdad? Y no es que lo matan, lo ejecutan. Y encima después te muestran un video donde te dicen nosotros somos la brigada de ajusticiamiento, de fusilamiento. Eso es la barbarie total, eso no se ha visto, pues yo no sé, ni en la época de Roma, seguramente los romanos hacían eso, ¿verdad? Pero después no, esto que está pasando acá es gravísimo, ¿verdad? Y tenemos que ponernos un poco toda la bandera para tratar de paliar esta situación y solucionar. No estoy diciendo violación de los derechos humanos, porque hay gente que entiende mal lo que uno se expresa, ¿verdad? Yo respeto los derechos humanos y vivo predicando el respeto a los derechos humanos. Lo que pasa es que nosotros criticamos dónde están los derechos humanos cuando está la muerte de un humilde trabajador del campo. ¿Dónde están los derechos humanos cuando hay un secuestrado? ¿Dónde están los derechos humanos cuando a ese secuestrado lo largaron en la estancia Toro Bebé? O sea, eso es lo que se critica. Pero sí queremos que los derechos humanos persistan. No queremos tampoco que se ejecuten a los maleantes. Lo que queremos es que la justicia los agarre y que se los someta. Y que tienen que tener la condena que merecen. Pero nadie está hablando ni de fusilamiento ni de nada. Lo que queremos nosotros es justamente vivir en paz. Y si queremos vivir en paz no podemos ser nosotros los que estamos predicando justamente el fusilamiento o el bandolerismo o la muerte de los enemigos. Está la justicia y el Estado tiene que funcionar y las instituciones tienen que fortalecerse. Ahora, senador, ¿usted qué piensa acerca de la iniciativa de este sector económico de la UIP de tener sus propios representantes y bregar por ellos para estar representados en el Congreso? Bueno, en un concepto fundamental del sistema republicano democrático, todos los sectores, ¿verdad?, y todas las personas tienen el derecho de buscar su representación como se le dé la gana, ¿verdad?, y quien quiera que sea. Lo que a mí me preocupa es la cuestión de un poco de otro punto de vista, ¿verdad? ¿Desde qué punto? Y un poco partiendo de lo que decía el señor Villasanti, todos queremos el bien común. Ahora, la política justamente lo que resuelve es el bien común que queremos porque yo quiero para todos. Esas son las diferencias ideológicas. No es la misma manera de querer el bien común que tiene un liberal,
de la que tiene un nacionalista o la que tiene un comunista. Son visiones diferentes de la sociedad. Y a eso hay solamente dos soluciones: o la violencia, que es el origen de la política, o la institucionalización de formas que reemplacen la violencia por formalismos pacíficos. Como ejemplo, en vez de meternos balas, nos metemos voto, ¿verdad? Ahora, cuando la institucionalidad falla, cuando se vuelve hipócrita y cínica, ¿verdad?, y se utiliza como una herramienta de persecución del adversario de dominación, como ocurre hoy día con casi todos los órganos públicos, la gente no cree más en ellos y algunos se sienten con el derecho de rebelarse y lo hacen de distintas formas. Algunos de ellos, qué sé yo, hacen una huelga, otros hacen un acto violento callejero y otros organizan guerrillas, huelgas armados. Es decir, ¿saben lo que pasa? Y como no tenemos más una visión científica histórica, ni elemental en el Paraguay, estamos viendo el fenómeno del EPP como un fenómeno extraordinario, especial. No es cierto, es una de las expresiones de la violencia. Hay que leer el libro del doctor Mendonca, que no es ningún guerrillero, sobre la violencia en el Paraguay. O sea, nuestra historia política, por deficiencia de las instituciones, ha sido esencialmente violenta. Hemos matado a un vicepresidente. Claro, está bien, pero no podemos seguir aceptando seguir así. No es una aceptación. No, cuidado. No confundamos el análisis con la aceptación. Yo por analizar el cáncer no me digan que estoy de acuerdo con el cáncer. O sea, tenemos que superar todavía nuestra herramienta. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para superar? Correcto. No hay una fórmula única. No es mágico, no. Es ese mesianismo que viene del Superman que sabe todo. Totalmente. Bueno, es un proceso que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la demanda social. Entonces tenemos que esperar 25, 30 y años. Los procesos de cambio en la sociedad duran eso. No, la manifestación de la Pero tenemos sobre la espalda ese 20%, correcto, que usted habla. Que ir solucionando. Por eso hay programas, vamos a tomar cualquier problema, el problema de la educación, ¿verdad?, o el problema de la pobreza. No vamos a salir de la pobreza en menos de 30 o 40 años. Sí, definitivamente. Bueno, pero mientras tanto tenemos que tomar medidas paliativas. Podemos hacer planes de asistencia social, como el famoso FOME Cero de Lula, que a algunos les gustará, a otros no les gustará. Algunos tienen una visión muy simple de las cosas y dicen, no, se mueren de hambre porque son haraganes. O sea, tenemos que soportar todas las visiones folclóricas y procurar volverla cada vez más racional. Pero ya comenzó o vamos a empezar ese proceso. No, ese proceso empezó en el Paraguay. ¿Tecoponá y compañía forman parte de ese proceso? No, la versión moderna de muchas formas de asistencialismo que han habido en la historia del Paraguay y que no estuvieron mal. O sea, no sé, estuvieron ahí. Pero lo que no podemos más es seguir mirando nuestros problemas como problemas particulares de hoy, de descripción y diagnóstico simple y vulgar y soluciones con poca habilidad, pero no son rigurosas, ¿verdad? Es decir, ya vimos muchas propuestas de esas, incluso algunas con algunos eslogans que fueron muy motivadores. Yo siempre digo que el mejor mensaje político que se dio en términos de transmitir una idea política en la sociedad paraguaya desde la transición lo hizo Lino Oviedo con el problema de la seguridad. Cuando se empieza a discutir el problema de la seguridad, me acuerdo de los debates que había. No, porque lo que hay que hacer... Decía, vamos a alinear como ve la no, dijo otra cosa más linda. Le decía a la gente, tenemos que hacer la interpolación entre la tensión social, el desarrollo económico dividido por el Producto Interno, este tipo de aplicaciones. Hasta que Lino Oviedo dijo en su programa, ya que llega Ocape. O sea, fue un mensaje, yo ese vez que yo dije, esto es fantástico. ¿Cómo a este señor le sale, verdad, un mensaje, una síntesis, que no creo que haya agencia publicitaria? Pero es lo que todo el mundo espera. Claro, porque eso, hasta el paraguayo más encumbrado, hasta el más pobre, entiende que dormir afuera es seguridad. Bueno, el mensaje, ya que lleguita Ocape. Como aquella vez que Menem dijo, vamos a levantar las persianas, porque todas las fábricas cerraban sus persianas. Entonces, la política es compleja, porque tenés que entender bien las cosas, tenés que tener una propuesta realizable y práctica, y tenés que tener la capacidad de transmitirla con claridad a la sociedad y conseguir que te apoye para sacar adelante. Ahora, yo no sé si está jugando a tu favor o en tu contra cuando ya te dice cómo más o menos es el escenario que va a enfrentar. Es el desafío. Y lo que necesita. Claro, es el desafío. Nosotros evidentemente estamos pensando dentro del respeto, ¿verdad?, en forma diferente, ¿verdad? Yo creo de que el bien común está relacionado directamente en el respeto irrestricto a las leyes. Nosotros no podemos permitir, por ejemplo, también un grupo de asesinos y llamarle personas violentas. Yo creo que el Estado tiene la obligación constitucional de dar un corte definitivo a lo que es un grupo de asesinos organizados, o si no, como dijiste vos, Carlos, vamos a estar peor que en México.
tenemos que tener en cuenta que ese grupo de asesinos está ligado también, creemos, por lo menos por los informes que se leen, ¿verdad? Está ligado a la droga, al narcotráfico. Y es peligroso en el sentido de que si nosotros vamos a esperar 20 años, ya esperamos 15, si vamos a esperar 20 años más, entonces este país va a quedar sin producción. Y vamos a tener no cuatro personas como Cecilia, Luis Nistron y el matrimonio nato, sino que vamos a tener como tuvo Colombia 500.000. Yo creo que el Estado está en su obligación, y es obligación del Estado, y creo que el Poder Legislativo tiene que exigir también, como exigimos o como presionamos nosotros, de dar un corte definitivo y darle los elementos para que así sea. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento nosotros? Presión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Visitarle a los senadores. Hoy me hablé ya con Adolfo, estuvimos hablando, ¿verdad? Y me parece muy interesante. Yo estoy convencido que él piensa como yo también, que esto debe ser un punto final. No podemos seguir nosotros con este tema, ¿verdad? Y estamos visitando también a los diputados, estamos visitando a la Corte Suprema, y tenemos que hacer que las instituciones funcionen y se fortalezcan, ¿verdad? Y dentro de ese fortalecimiento, el Estado tiene los elementos para impedir este tipo de una violencia totalmente extralimitada, que no solamente es violencia callejera, ni PCC, ni Ciudad del Este, es una violencia dirigida que está poniendo normas de vida, que está matando gente humilde, ¿verdad? Que está evitando de que haya inversiones, porque no creo que haya inversiones en este momento en esa zona conflictiva, y están creando realmente zonas liberadas, ¿verdad? Es lo mismo que las invasiones de la estancia Pindó, que te voy a decir que un atropello que ya hay, es una zona totalmente liberada, son 5.000 hectáreas que nadie puede entrar, y se ha denunciado 1000 veces, y la Constitución ¿dónde está? La Constitución garantiza en forma irrestricta el respeto a la propiedad privada. Bueno, cortito, sí, para... Muy cortito. Vos sabés que nadie va a dejar de coincidir con la descripción que hace de los hechos, pero se olvida de una cosa acá el compañero Villasanti. El principal socio, el principal actor del crimen organizado está en el gobierno, o sea, en la estructura del gobierno. Y nos lo dijo el director de la Senat, el 70% de los agentes que yo tengo y funcionarios son soldados del crimen organizado. O sea, por eso que esa es la discusión interesante. Hay que ver las cosas con profundidad. No existe, en los libros más elementales dice, no existe el crimen de escala sin alta participación de las autoridades. Entonces, vamos a tocar ese problema también, porque también nos estamos encontrando con otra cosa, mi querido Yesanti. Hay gente que está feliz porque está el EPP en la zona. Esa gente pobre, ¿sabes por qué? Porque te dicen, nos lo dijeron en el Congreso, en un acto público, señor representante, gracias a ellos no aparecen los comisarios extorsionadores, los jueces bandidos, los intendentes delincuentes, que también son parte del problema. Y un comandante de la Fuerza Tarea Conjunta me dijo a mí en una audiencia en el Senado, nosotros fuimos con un programa que tenía una labor policial y militar, que era la parte de... Pero había otra labor también con educación, con salud, con esto, y avanzamos hasta donde los intereses locales nos permitieron. Ahí está. Cuidado con eso. Esa es la descripción que hay que buscar. Parte de la realidad. Senador, muchísimas gracias por su presencia. Don Luis, muchísimas gracias. Para eso están los senadores, para ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Yo creo que esa es justamente la función del legislativo, el fortalecimiento del poder legislativo. Perfecto. Vamos a la pausa enseguida. Estamos con el doctor Federico Espinosa. Ya regresamos. Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Federico Espinosa. ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. También a la audiencia. Bueno, un placer compartir nuevamente contigo una mesa. Hace mucho tiempo que no venías, doctor. Sí. Bueno, y la última vez que viniste hablábamos acerca de cuáles eran los problemas que tenían para que se avancen los procesos. Y prácticamente algunos de los procesos desde esa última vez que viniste no avanzan. ¿Cuál es el problema? El tema, en el caso de los helicópteros, por ejemplo, ¿por qué no avanza el proceso? Bueno, realmente ese es un caso bastante particular en cuanto a las dilaciones que se da, ¿verdad? Al igual que las comisarías, ¿verdad? En el caso específicamente de los helicópteros, ahí hemos acusado
en el año 2014. ¿Hace 3 años? Sí, hace 3 años prácticamente. ¿Verdad? Se acusó, se llevó a cabo la audiencia preliminar, se elevó la causa de juicio oral y público y contra esa resolución se planteó una apelación y posteriormente fue hasta la Corte por una acción de inconstitucionalidad. ¿En qué época se fue a la Corte? Y fue a finales del año 2014. A finales, y desde esa época está en la Corte. Desde esa época está en la Corte. ¿De qué sala? ¿En qué sala se fue? Esa está en la Sala Constitucional. Constitucional. Sí. ¿Integrada por? Bueno, ahí hubieron recusaciones, entonces no se ha llegado a integrar. No se ha llegado a integrar conforme a los últimos reportes. Entonces, es un tema sumamente Pero es complicado. inadmisible que en 3 años, ¿cómo va a haber justicia en este país si en un solo caso, en 3 años no se integra una corte? Y debemos avanzar. Y hay otro caso bastante particular, ¿verdad? No sé si recordar el caso de las comisarías. Sí. En el caso de las comisarías, la Fiscalía ha acusado también, eso fue en el año 2014. También. Se ha planteado contraprovidencias que salía del juzgado, se planteaba apelación y posteriormente llegaba a la Corte, ¿verdad? Y una de las acciones que se planteó, ante la Corte, finalmente la Corte decide no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad. Sí. Recuerdo perfectamente, esa Corte integró el doctor Bajac, la doctora Miriam Peña y el doctor Cristóbal Sánchez. Antes de que quede firme esa resolución, para que se haga la audiencia preliminar, antes de que quede firme, la defensa plantea una declaratoria contra esa resolución y al mismo tiempo le recusa a los 3 ministros que integraron la Sala Constitucional. Entonces, ¿y cómo van a aclarar si son recusados? Claro, es imposible. Entonces, y al mismo tiempo, el hecho, no sé si llamarle anecdótico en ese caso en particular, fue que también se le recusó a los 3 secretarios, a los 3 actuarios de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema se dividía en 3 salas, la Sala Constitucional, la Sala Civil y la Sala Penal. Sí. Y en ese caso en particular tendría que intervenir el actuario de la Sala Constitucional porque llegó por una acción de inconstitucionalidad. Pero la defensa recusó no solamente al actuario de la Sala Constitucional, sino que a los 3 actuarios de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la finalidad de ese tipo de recusaciones? Evitar que se resuelva, en este caso, la declaratoria y pueda la causa volver al juzgado de garantía para que se haga la audiencia preliminar. Entonces, queda ahí totalmente estancado, ¿verdad? Ese es uno de los casos, bastante... ¿Y quién se encarga de poner fin a las chicanerías? Bueno, evidentemente... ¿Debería ser la Corte? Bueno, nosotros como órgano fiscal no tenemos esa facultad de aplicar ningún tipo de sanción, en este caso a los abogados que mal utilizan las dilaciones, ¿verdad? En todo caso, la superintendencia de la Corte tendría que aplicar esa sanción. La superintendencia. Así mismo. Y no aplica. ¿Ustedes no le urgen a la superintendencia para que se expida? Nosotros, cuando nos percatamos de que se plantean algunas dilaciones, al solo efecto de que no continúe el proceso, nosotros siempre planteamos la denuncia pertinente a los efectos de que se apliquen las sanciones, ¿verdad? Pero como te digo, nosotros no somos parte en ese proceso disciplinario. ¿Y quién es el superintendente que debe ocuparse de eso? Bueno, eso tendría que la Corte mover todo ese aparato para que se apliquen las sanciones, ¿verdad? O a lo mejor puede ser también, ¿verdad? Puede que las sanciones sean tan ínfimas que tendría que modificarse la ley y que las sanciones sean más severas, más ¿verdad? severas. ¿Por qué no, verdad? O sea, habría que buscar los mecanismos a los efectos. Pero lo que pasa es que uno encuentra, usted me está diciendo, cualquier cosa que atente contra el bienestar del Estado, desde el punto de vista económico, llega a una instancia en el Poder Judicial y que puede quedar paralizado de por vida. Entonces, alguna solución, porque si se le está esquilmando al Estado, ¿cuánto pierde el Estado
por no llevar adelante, por culminar los procesos donde denuncia malversaciones, malos manejos administrativos, etcétera, etcétera. Es decir, hoy en día, por ejemplo, para ser más fácil, los procesos que ustedes iniciaron, que no terminan, ¿por cuántos millones de guaraníes o de millones de dólares estamos hablando? Que están en danza. Bueno, pasa que el monto varía bastante en razón de que hay veces en que se denuncia por un monto X, posteriormente eso aumenta considerablemente con las investigaciones, hay veces en que baja un poco, ¿verdad? Pero de acuerdo a los últimos, de acuerdo a los casos emblemáticos que nosotros hemos tenido y hemos analizado el monto, hemos llegado a 200 millones de dólares. De hecho que hablar de corrupción 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. Hablar de corrupción pública, realmente es un tema bastante impactante en razón de que eso hace de que un Estado no funcione, ¿verdad? Totalmente. O sea, si se habla de un perjuicio... Es muy barato robar dentro del aparato del Estado o cometer hechos de corrupción porque no hay sanción, doctor. Claro, tiene que haber. Tendría que haber. Nosotros, evidentemente, como órgano de investigación, cumplimos con lo que a nosotros nos compete como órgano fiscal en razón de que hay un plazo de investigación que es de 6 meses. Nosotros necesariamente debemos de cumplir con ese plazo ordinario. Cuando nosotros cerramos el caso dentro del plazo que establece el juzgado, planteamos el requerimiento conclusivo, que en la mayoría de los casos es la acusación. Entonces, a partir de ahí es cuando se tiene que mover todo el aparato judicial, jurisdiccional en este caso, para que se pueda realizar en primer lugar la audiencia preliminar y en segundo lugar el juicio oral y público, para que finalmente se aplique la sanción pertinente, ¿verdad? Porque pues, cuando nosotros hablamos de corrupción pública, yo te di el monto de 200 millones de dólares, entonces hay que ver eso a cuántas escuelas equivale. ¿A cuántos hospitales equivale? Claro. ¿Verdad? ¿Cuántos caminos, claro, cuántos puentes se podían haber construido? Entonces, evidentemente, la corrupción pública es una plaga para la sociedad y el compromiso nuestro como órgano fiscal es la de investigar ese tipo de hechos y nosotros esperamos a que esos procesos se destraben a los delitos económicos prescriben. Claro, prescriben. ¿Prescriben? ¿A los cuántos años? Bueno, depende del tipo, ¿verdad? En la mayoría de los casos, pasa que las sanciones por los delitos que nosotros investigamos, las sanciones no son también tan elevadas. Tampoco son tan elevadas, son 8 años creo que sí. 5, 8 años, sí. En algunos casos. Qué fácil, qué barato es robarle al Estado. Y robarle a todos los paraguayos. Y son las decisiones. Pasa que nosotros como sociedad, y eso va para gente que tiene en sus manos modificar la cuestión, nosotros debemos mirar y analizar cuál es el tipo de país que queremos, qué país nosotros queremos, ¿verdad? Y en base a eso establecer las normas para por lo menos persuadir a aquellas personas aquellos funcionarios que quieran actuar al margen de la ley, ¿verdad? Entonces, en base a eso deberíamos ir rediseñando, ¿verdad? Inclusive rediseñando algunos tipos penales para que sean más severos. Los casos que afectan a los parlamentarios, ¿cómo están? Bueno, nosotros tenemos en total 10 parlamentarios que ocupan actualmente sus bancas. Sí. Y que están siendo procesados, ¿verdad? En algunos casos se ha elevado a juicio oral y público que hasta la fecha no se pudo. No se pudo ya realizar. Sí, hay otros casos, en la mayoría de los casos ya fueron acusados y pendientes de audiencia preliminar, ¿verdad? ¿Y por qué no se hacen la audiencia preliminar? Porque se plantean suspensiones, recusaciones, tanto a fiscales, jueces, a los efectos de evitar que se haga la audiencia preliminar y pueda debatirse posteriormente. El problema, doctor Espinosa, es que el mensaje que se da es, te metes en política, llegas al Parlamento y puedes cometer cualquier tropelía que total vas a tener impunidad. Y no debería ser. Y no debería, pero ese es el mensaje que queda, porque no hay, usted me dice, ni siquiera audiencia pública se llega en algunos casos, y mucho menos juicios públicos. Entonces, ¿cómo se va a sancionar a la gente que atenta contra el Estado? No, evidentemente... yo quiero reiterar y dejar muy clara la posición del Ministerio Público que
nosotros tenemos un plazo y los plazos en materia penal son perentorios e improrrogables. Sí. Nosotros llegan los 6 meses y debemos de presentar nuestro requerimiento conclusivo. El Ministerio Público, el fiscal es director de la investigación. Ahora, a partir de la presentación de la acusación, queda a cargo del órgano jurisdiccional mover todo el aparato a los efectos de que se pueda realizar la audiencia preliminar y el juicio oral y público para que la gente pueda ver, sacar sus conclusiones y ejercer un control también sobre la actuación de sus autoridades. ¿Las recusaciones ustedes pueden resolverlo rápido? Bueno, ahí va otra cuestión, ¿verdad? Cuando se le recusa a un fiscal, ¿quién resuelve? El fiscal general. Ahora, el recusante tiene el derecho de impugnar ante la Corte. O sea, no es que termina con la resolución del fiscal general. Bueno, perfecto, pero es un primer paso. Sí. Eso se puede hacer rápido. Rapidísimo. ¿Verdad? Y bueno, se informa. Es decir, se rechazó, Javier Díaz Verón rechazó la recusación contra Espinosa. Eso no pasa en una semana. Perfecto. Al otro día ya el recusante agarra y envía a la Corte. Y ahí para todo. Ahí se paraliza. Porque pues, nosotros tenemos como política... Pasa que para recusarle a un fiscal... es muy... los motivos de recusación de un fiscal son contados, poquísimos, son poquísimos. ¿En serio? No, poquísimos son. Amistad, enemistad manifiesta, parentesco, más nada, ¿verdad? Esas son las causales de recusación, pero en la práctica tribunalicia la gente recusa por falta de objetividad, por ejemplo, ¿verdad? Que no es ninguna causal de recusación. Entonces... ¿Y cómo se admite una recusación que no tiene causal? Porque si usted, ¿cómo se admite una...? Bueno, y nosotros en fiscalía eso se rechaza justamente por inadmisible, ¿verdad? Sí. Porque no sé... Y claro, porque no, ¿cómo se va a aceptar? Pero el tema está en que la parte recusante, en este caso, tiene 3 días para impugnar. Entonces, cuando impugna, yo te puedo asegurar que en todos los casos no pasa una semana para que se resuelva en Fiscalía General con relación a las recusaciones. Pero el problema se da cuando se plantean las impugnaciones y posteriormente para integrarse la sala, vienen las recusaciones nuevamente contra los integrantes y una serie de factores que lastimosamente lo único que hace es entorpecer el proceso y salen beneficiados las personas que justamente han cometido algún tipo de delito. A ver, el doctor Espinosa no lo dice, lo voy a decir yo, pero es lo que uno entiende de lo que está contando el doctor Federico Espinosa, fiscal adjunto de delitos económicos. Nuestro gran problema es la Corte Suprema. Nuestro gran problema es la Corte Suprema de Justicia, que es el organismo que debería encargarse de ser expeditivo para que se haga justicia en este país y sin embargo congela todo para que no haya justicia en Paraguay. Es así, ¿verdad? Bueno, de hecho que nosotros, tanto la Corte, todos quienes participan dentro de un proceso penal, debemos de ser expeditivos. Totalmente. Si existen plazos, nosotros debemos de cumplir con los plazos. Pero ¿y los plazos no rigen para los miembros de la Corte? Bueno, de hecho que todos tenemos plazos. ¿Y entonces? Todos tenemos plazos. Pero bueno, como te digo, en la práctica se dan las chicanas, se dan las recusaciones, se dan las dilaciones y lastimosamente no prosperan los procesos. ¿Verdad? Lo ideal sería que se destraben cualquier tipo de dilación que pueda darse para que el fiscal pueda finalmente presentar en un juicio oral y público todo el trabajo que ha desplegado. Porque finalmente la carga de un proceso, el 70% de la carga de un proceso recae sobre el fiscal. ¿Por qué? Pues lo más complicado siempre es reunir aquellos elementos. Perfecto. Mire, doctor, ustedes hacen su trabajo. En una semana liquidan las recusaciones y compañía. Ya nos dijo que donde se para todo es la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima instancia judicial, que es la que debería ser la encargada de hacer justicia, y sin embargo no lo hace. ¿Qué nos queda? ¿Qué les queda a ustedes, fiscales, que son nuestros representantes ante el sistema de justicia? ¿Qué nos queda a nosotros como ciudadanos para que se haga justicia en Paraguay si la máxima instancia judicial no le importa hacer justicia? Bueno, de hecho que lo que a nosotros nos compete dentro de un proceso penal, porque nosotros somos un organismo técnico, lo que a nosotros nos compete es urgir, sí, ¿verdad? Pero ¿cuál es el efecto del urgimiento? Nada, el urgimiento de repente para conseguir una resolución ficta
podría ser, ¿verdad?, para beneficiar al procesado, ¿verdad? Pero para el Ministerio Público, para el fiscal, urgir, puede llenar también de urgimiento la carpeta, ¿verdad?, o el expediente, pero no hay ninguna consecuencia. Pero infórmele a la gente la cantidad de veces que urgió sobre un determinado tema. Infórmenle a la ciudadanía, porque ustedes son nuestros representantes. Infórmennos. Y tal vez la gente empiece a tomar conciencia de que en qué casos la Corte Suprema de Justicia no está haciendo justicia. Y de hecho que nosotros se nos plantea, así como me estás planteando en este momento, se nos plantea de tanto en tanto este tipo de cosas. Y nosotros, fiel a lo que figura, a lo que tenemos en los procesos, explicamos cuáles son los motivos del por qué no avanzan los procesos, ¿verdad? Porque, pues, como te dije en un principio, nosotros cuando acusamos, como todos nosotros esperamos a que se haga el juicio oral y público, porque es realmente ahí donde el fiscal presenta su caso, todo el trabajo, todo el esfuerzo realizado. Está bien, pero hay que llorar para mamar. El que no llora no mama. Y mira que lloramos bastante también. Pero de hecho que yo... Pero usen a los medios para llorar entonces. Informen a la gente de estos urgimientos. Yo considero que en definitiva lo que falta es aplicar el Código Procesal Penal en cuanto a la sanción a profesionales que dilatan el proceso sin motivo alguno. Y si esa sanción que tiene previsto nuestro sistema penal no es suficiente, yo creo que deberíamos de pensar en modificar y que las sanciones sean más duras en este caso, ¿verdad? Los efectos de que pueda surtir efecto. ¿De qué sirve aplicar una sanción si realmente eso en el futuro tampoco va a surtir efecto? Necesitamos que los procesos se agilicen, que la ciudadanía sepa cómo concluyó un proceso y que no concluya como hace poco sucedió con un caso en donde prescribió, ¿verdad? Está bien, pero el tema de ustedes no se contenten con cumplir con todos los plazos. Obliguen a los demás a cumplir los plazos e informen a la gente quiénes no están cumpliendo los plazos. No, de hecho que nosotros, como te dije, Carlos, siempre las veces que se nos plantea, nosotros sostenemos, porque es la verdad, nadie nos puede discutir en cuanto al cumplimiento de los plazos, y también sostenemos del por qué prescribió hace poco una causa, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál? La causa del anterior síndico de quiebra, por ejemplo. Y bueno, son situaciones que se plantean, pero que escapan totalmente a nuestra labor investigativa, ¿verdad? Lastimosamente se dan ese tipo de hechos, pero en donde el Ministerio Público como institución no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, es muy importante que en un sistema republicano cada institución cumpla con su rol, ¿verdad? Cumpla con su rol. Así como el Ministerio Público cumple con sus plazos, entonces que las demás instituciones también hagan lo mismo. Les recuerdo algo, los políticos no tienen ningún empacho en usar los medios para escracharlos a ustedes. Seguramente. No tienen empacho. No tengan empacho ustedes en contarle a la gente quiénes son los que están trabando que los procesos donde la ciudadanía es estafada lleguen a una conclusión, inocente o culpable, pero que llegue a una conclusión. Pero, Carlos, hay otra cuestión. Yo siempre escucho tu programa, ¿verdad? Sí, te agradezco. Y yo siempre escucho a Mabel y Anaí informarte del por qué se suspenden las audiencias. ¿Verdad? Yo suelo escuchar. Inclusive te suelen reportar la cantidad de veces que se ha... Sí, también. O sea que todo eso es público. ¿Por qué? Porque a partir de la acusación del Ministerio Público todo se realiza de manera pública. Usted sabe que la reiteración hace que la gente tome nota de algo. No, y seguramente, ¿verdad? Pero de que se sabe, se sabe. Nosotros, de hecho, que cuando los fiscales van, también al terminar no se hizo la audiencia, por eso se suspendió por a veces motivo, también siempre informan del por qué no se ha llevado a cabo, ¿verdad? Porque lo que nosotros tenemos en la unidad de delitos económicos es de que los fiscales no faltan en las audiencias. Y si un fiscal no puede, porque hay una superposición de audiencias, conversamos y vemos quién está disponible a los efectos de que... De representarlo. Claro, ¿por qué? Porque justamente para que no se tome como una excusa de que el fiscal de delito económico no se presentó a una audiencia. Entonces, nosotros tenemos esa comunicación directa con los fiscales y hablamos y unos días antes ya resolvemos para que justamente no se utilice ese tipo de cosas como
como excusa, ¿verdad? Bueno, yo le pido, doctor, que trate de urgir e informe a la gente cómo están los casos, sobre todo de los parlamentarios, de aquellos involucrados en estafa a la gente. Y bueno, algo tenemos que hacer como sociedad para que se haga justicia en este país. Y ustedes, como son nuestros representantes ante el sistema de justicia, le pido por favor que nos informen más, para que nosotros también le informemos a la gente. No, de hecho que el trabajo nuestro se sabe y el compromiso es con la ciudadanía. Nosotros queremos dar tranquilidad y el compromiso está con la sociedad, con el país. En consecuencia, no tenemos absolutamente nada que esconder, ¿verdad? Entonces, las veces que se nos plantea este tipo de cuestiones, siempre vamos a hablar con la verdad, porque la verdad está de nuestra parte, porque nuestro trabajo de investigación concluye y en la mayoría de los casos con resultados óptimos, ¿verdad? Lo único que necesitamos es de que se destraben todos los procesos, los efectos de que se pueda discutir en un juicio. Sí, está bien. Te agradezco, doctor, tu presencia, pero te pido por último, dale a la gente, a los medios, quiénes son los miembros de la Corte que están trabajando y en cuyas manos están la resolución de muchos casos para acelerar el proceso. Sí. ¿Quiénes son los miembros de la Corte? Vamos a saber, porque tenemos que enfrentarles también y decirles, señores jueces, miembros de la Corte, hagan algo por hacer justicia en Paraguay. Entonces tenemos todo el panorama completo, ¿puede ser? Sin ninguna duda. Te tomo la palabra, doctor. De hecho. Gracias por venir. Perfecto. Que tengan una buena noche, Carlos. Gracias, doctor Federico Espinosa, y gracias a ustedes por compartir este espacio. Hasta el próximo miércoles.